Es comunitario porque tiene jurisdicción en todo el territorio andino, es decir, una sentencia o la jurisprudencia que emana una sentencia es válida en todo el territorio andino, no solamente entre los países involucrados en el tema, ¿no? Tiene jurisdicción sobre todo el territorio andino y es supranacional. ¿Por qué? Porque exige, o sea, es supranacional porque los temas que podrían dirimirse o que deberían dirimirse originalmente en el derecho interno, ahora se deben dirimir en el Tribunal Andino de Justicia. Eh, Como yo les decía, por ejemplo, temas que tienen que ver con propiedad intelectual, sobre todo temas aduaneros, se va mucho al tribunal para poder encontrar desde interpretaciones, resolver controversias, etc. Bueno, esta pregunta creo que está en el cuestionario. Dice que el artículo 6 del tratado dice que el tribunal se integra por 5 magistrados. ¿Por qué? Porque cuando se firmó el tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia eran 5 países. Estaba Venezuela. Luego se va a Venezuela en el 2006 y nos deja con un problema, ¿no? Por suerte, en el mismo artículo 6 del tratado dice que este número de magistrados puede modificarse por parte del Consejo. Entonces, le da la atribución al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores para que pueda modificar esa cantidad de 5. Y bueno, lo que hacemos, mediante la decisión 633 del Consejo, es decir que el número de magistrados que integran el tribunal va a ser igual al número de países. Entonces, en este momento, si bien, como digo, el artículo 6 del tratado dice que tienen 5 magistrados, se ha modificado, el Consejo ha modificado esta cantidad de magistrados según el número de países que tiene la comunidad andina. En este momento tiene 4 magistrados, ¿no? Uno por país. ¿Cómo funciona el Tribunal Andino? Van a ver que es una estructura bastante pequeña, si la comparamos, por ejemplo, con la Secretaría General, que es mucho más grande. Tiene una estructura que está en base a una decisión, la decisión 901. Se tienen los 4 magistrados, uno por país, tienen un asistente legal, tienen una secretaría del tribunal, un jefe administrativo y financiero, tienen 5 asesores legales, tienen un auxiliar judicial y 2 asistentes administrativos. Ese es todo el organigrama del Tribunal Andino de Justicia. Tiene sede en Quito, como les decía, en Ecuador, y es básicamente así como se compone. ¿Qué se necesita para ser magistrado del Tribunal Andino de Justicia? Y aquí empieza una de las cosas que yo reformaría. En realidad el trabajo recuperatorio es ustedes qué mejorarían para los que lo vayan a hacer el trabajo o qué reforma ustedes harían al Tribunal Andino de Justicia para que este funcione mejor y que responda mejor a los intereses andinos. Este es yo cambiaría esto, el tema de la elección de los magistrados. Y durante estas clases, digamos, durante estas sesiones, les voy a ir justificando por qué. Entonces, la composición del tribunal se hace de la siguiente manera. Los magistrados deben ser nacionales de origen de los países miembros, es decir, deben ser de uno de los países de la CAN. Gozar de alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones judiciales. Hasta ahí estaríamos bien, porque le exigimos que el magistrado, que los candidatos a magistrados tengan que cumplir los mismos requisitos que se requieren en Bolivia o en cualquier país de la CAN para poder ser magistrado en su propio país. Qué sé yo, en el caso de Bolivia, que tenga libertad de servicio militar, que tenga todo lo que nos piden para poder ejercer las más altas funciones judiciales en Bolivia. El problema del artículo 6 es que dice o, no dice y, dice o ser jurisconsultos de notaria competencia. Bueno, ahí entramos a un territorio, o sea, ¿qué es ser jurisconsulto de notoria competencia? Se abre a cualquier interpretación, ¿no? ¿Qué es, cómo demuestra un país que sus candidatos son jurisconsultos de notaria competencia? O sea, no hace falta reunir las condiciones requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones judiciales,
Si se considera, porque no existe un reglamento o algo que especifique qué significa ser jurisconsulto de notoria competencia. Entonces, ahí se abre, ya empiezan a ver los problemas de discrecionalidad. En este momento, estos son nuestros 4 magistrados. Íñigo Salvador Crespo, que es el magistrado de Perú, la doctora Sandra Charris, que es la magistrada de Colombia, el doctor Rodrigo Garrón, que es el magistrado de Bolivia, es nuevo, tiene solamente unos meses como magistrado, antes estaba de magistrado, se me fue el nombre, fue mi jefe, Rogelio Maita, el doctor Rogelio Maita, que fue canciller también, pero bueno, ahora está Rodrigo Garrón, y por parte de Perú está María Ángela Asasaki Otani, que es la magistrada de Perú, que también es relativamente nueva en el Tribunal Andino de Justicia. Estos son nuestros 4 magistrados. Cada magistrado tiene 2 suplentes, por el caso de que no puedan, digamos, atender algunas de las acciones por distintas razones, ya vamos a ver cuáles, se habilitan los suplentes. Bueno, ¿cuáles son las particularidades del régimen de solución de controversias? A diferencia de otros esquemas de integración, sé que normalmente los otros esquemas de integración son árbitros, o sea, se eligen árbitros para cuando hay una controversia específica o se conforman tribunales ad hoc. Eso sucede en el Mercosur, sucede en la OMC para cada caso particular. Eso sucede en los otros órganos de integración. En el caso de la CAN es permanente. Los magistrados tienen oficinas en Quito, viven en Quito y atienden permanentemente las distintas acciones que se van presentando. Y luego, a diferencia también de los otros procesos de integración, es vinculante. ¿Por qué? Porque las sentencias tienen fuerza obligatoria y carácter de cosa juzgada a partir del día siguiente de la notificación y es aplicable en el territorio de los países miembros sin necesidad de homologación o exequatur algún, ¿no? O sea, no hace falta en el territorio nacional hacer ningún trámite para que la sentencia del tribunal tenga validez. Es automáticamente aplicable, ¿no? En el territorio de los 4 países. Entonces esas son las 2 principales particularidades de nuestro régimen de solución de controversias del Tribunal Andino de Justicia, que es permanente y es vinculante. Tiene estas características de supranacionalidad. Luego es exclusivo y es excluyente. ¿Esto qué quiere decir? Que los países miembros no pueden someter ninguna controversia que surja con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina a ningún otro tribunal, ni a un sistema de arbitraje o procedimiento alguno que no sea el Tribunal Andino, lo que está consagrado en el Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia. Entonces, solo el tribunal puede resolver cuestiones referidas a la interpretación del derecho comunitario, al incumplimiento, a cualquier acción que tenga que ver con el ordenamiento jurídico comunitario, es decir, con el derecho de la integración emanado del proceso de integración andino. ¿Cuáles son? Esto ya lo habíamos visto ayer muy a la pasada, pero bueno, ¿cuáles son las competencias del tribunal? Una es la acción de nulidad, que está explicado del artículo 17 al 22 del Tratado de Creación. La interpretación prejudicial, que ahí vamos a ver qué es lo que más se ha movido, además, la interpretación prejudicial, que está del artículo 32 al 36. La interpretación prejudicial la piden jueces nacionales o autoridades administrativas que tienen que resolver un recurso, por ejemplo, un recurso de impugnación, y que requieren la interpretación de norma andina comunitaria. Como decimos que es exclusivo y es excluyente, ningún juez nacional puede interpretar la norma comunitaria. Entonces le piden al tribunal que haga una interpretación prejudicial. Dentro de la interpretación prejudicial vamos a ver algo que se llama el acto aclarado, que es una doctrina que no está nueva, ya tiene sus años, que lo que permite es que esta consulta
del juez nacional ya no tenga que hacerse obligatoriamente al tribunal y esperar la respuesta del tribunal, sino directamente puede hacerse consultando la jurisprudencia. Ya vamos a ver también los detalles de eso. Luego la acción de incumplimiento, que es la más, o sea, es la más, digamos, cuando es entre estados, son las más controvertidas, las más mediáticas, porque una acción de cumplimiento puede ser de un estado a otro estado. Por ejemplo, la acción de cumplimiento de Perú contra Bolivia y contra Ecuador por subvención de combustibles es un tipo de esta acción. Pero la acción de incumplimiento también puede ser de personas naturales a cualquiera de los 4 estados. A través de la acción de incumplimiento, se demanda o se reclama por incumplimiento a los estados, solo a los estados. Luego está el recurso por omisión o inactividad, que esto es cuando algún órgano decisorio, es decir, la Secretaría, el Consejo o la Comisión, no está haciendo su trabajo. Esto también un ciudadano puede iniciar un recurso por omisión o inactividad. Luego, como les decía, la función arbitral, que la función arbitral no se ha utilizado mucho, pero sí la he visto cuando se trata, o sea, se designa al tribunal como árbitro en contratos de derecho privado, por decirlo así, entre un órgano del Sistema Andino de Integración y otro órgano del Sistema Andino de Integración. Y luego está la jurisdicción laboral, que como les explicaba, los funcionarios del Sistema Andino de Integración no se someten a la legislación laboral del país donde está la sede. Tienen normalmente un convenio sede ratificado por ley. La Universidad Andina, por ejemplo, tiene su convenio sede con Bolivia ratificado por ley, que le da, digamos, a los funcionarios internacionales, se excluye del régimen laboral corriente, o sea, de todas las personas de ese país. Los funcionarios del Sistema Andino de Integración tienen sus propias normas en materia laboral, entonces también tienen su propio tribunal para ver temas laborales. No vamos a entrar mucho en eso porque esto es solamente para funcionarios, ¿no? Bueno, yo les decía ayer que el Tribunal Andino de Justicia es la tercera corte con más sentencias del mundo, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Son en total, hasta el momento, creo que esto es con corte 2025, si mal no recuerdo, se han emitido 7.569, se han recibido 7.569 acciones distintas. Pero de estas, 7.289 son interpretaciones prejudiciales. Como pueden ver, interpretación prejudicial es prácticamente a lo que se ha dedicado el tribunal durante todo este tiempo, el 96.3% de las acciones. Vamos a ver por qué, y ahí vamos a entender por qué aparece esta doctrina del acto aclarado. Entonces, la mayor parte fueron interpretaciones prejudiciales. ¿Qué es una interpretación prejudicial? Cuando un juez nacional o una autoridad, una autoridad administrativa tiene que resolver algún tema que tenga que ver con la norma andina y es una autoridad o un juez de última instancia, si es que hay norma andina involucrada, obligatoriamente tiene que realizar la interpretación prejudicial al tribunal. Entonces vamos a ver que hay un juez de una provincia de Ecuador, por ejemplo, que le hace la consulta al tribunal. ¿Por qué? Porque tiene que resolver un recurso y es juez de última instancia. Y ahí es donde se ha ido acumulando, ¿no? Y por eso tenemos 7.289. Llegó un momento en que era inmanejable. Vamos a ver que las interpretaciones prejudiciales antes del acto aclarado estaban causando una demora realmente grande en los juzgados nacionales, porque tenían que esperar la respuesta del tribunal antes de poder continuar. Se suspenden los plazos hasta que conteste el tribunal. Entonces, ahí con el acto aclarado se solucionó gran parte de toda esta carga. Pero bueno, del resto, de lo que no es interpretación prejudicial, vemos que la mayor parte, más de la mitad, son acciones de incumplimiento. Como les digo, entonces son acciones que se inician contra los estados
contra Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Acciones de nulidad tenemos un 30% aproximadamente, acciones laborales un 11%, que esto es de los propios funcionarios, como les decía, y bueno, las otras que casi no se utilizan, que son bastante menos, sobre todo los recursos por omisión, 10, ¿no? Y arbitrajes, solamente 2 en toda la historia del tribunal. Bueno, empecemos entonces con la primera acción, vamos a realizar todas en estos 3 días, con excepción de la laboral, que la vamos a ver muy por encima, pero vamos a empezar con la acción de nulidad. ¿Cuál es la idea de una acción de nulidad? Nosotros les decíamos cuando estábamos viendo los conceptos de supranacionalidad y las características del derecho comunitario, que el derecho comunitario, el derecho de la integración andina comunitaria, escapa del control de constitucionalidad de los países. Entonces, ¿qué sucede? Podría ser que la Secretaría General, por ejemplo, emita una resolución que va contra el espíritu del Acuerdo de Cartagena, o que nada tiene que ver con las funciones de la Secretaría General, o que por ejemplo, ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser que la comisión se empieza a emitir decisiones, norma supranacional, que no contribuye al proceso de integración, que nada tiene que ver con el proceso de integración, que está fuera de los objetivos del Acuerdo de Cartagena. Recuerda que al principio, cuando hablábamos de partición de la soberanía, que no existe partición de la soberanía, decíamos que se delimita claramente dónde se puede tener norma de características supranacionales. Bueno, podría ser, y ha pasado y tenemos recursos presentados por esto, podría ser que un órgano de la comunidad andina empiece a emitir normas que nada tienen que ver con el proceso de integración o los objetivos de integración. Podría suceder también que una resolución, por ejemplo, de la Secretaría General contradiga una decisión del Consejo de Ministros. Habíamos dicho que por jerarquía normativa las resoluciones están por debajo de las decisiones. Entonces, si no podemos acudir a ninguna autoridad nacional, tenemos el Tribunal Andino, donde podemos intentar la acción de nulidad para todos estos casos. Vamos a ver que el artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal establece que que al tribunal le corresponde declarar la nulidad de decisiones del Consejo, de la Comisión y de las resoluciones de la Secretaría General. Es decir, el tribunal puede declarar la nulidad tanto de decisiones como de resoluciones que hayan sido dictados o acordados en contravención de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, incluso por desviación de poder. Y eso es lo que les decía, la desviación de poder podría ser cuando un órgano emite norma fuera de su competencia, fuera de los objetivos de la integración, cuando sean impugnados por algún país miembro, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría o personas naturales o jurídicas en las condiciones señaladas en el artículo 19, que vamos a ver enseguida qué dice. Entonces, ¿quiénes pueden presentar las acciones de nulidad? Pueden presentar los órganos decisorios de la CAN, es decir, el Consejo, la Comisión y la Secretaría General, o cualquier persona natural o jurídica que vean sus intereses legítimos afectados por esta decisión o resolución. Entonces, esta acción de nulidad es el medio por el cual el Tribunal de Justicia controla que las decisiones, tanto del Consejo como de la Comisión, y las resoluciones de la Secretaría General se adopten según lo establecido en el Acuerdo de Cartagena y el Tratado del Tribunal. En el caso de que una decisión o resolución infrinja una norma comunitaria superior o un principio de derecho comunitario, el Tribunal de Justicia puede declarar su nulidad directamente y dejarla sin efecto. Entonces, ¿cuáles son las causales de nulidad? La incompetencia, cuando ustedes saben lo que es incompetencia, cuando se emite una norma para lo cual no se tenía la competencia de legislar, de emitir derecho comunitario. Cuando existen vicios de forma, cuando existe desviación de poder, el falso supuesto de hecho o de derecho,
la imposibilidad, ilicitud o indeterminación del contenido del acto. Aquí vamos a ver ejemplos. Para la incompetencia es cuando el acto, es dictado por un órgano sin atribuciones. Tenemos un ejemplo, Colombia versus la Secretaría General, donde lo que queda, digamos, lo que establece el Tribunal Andino de Justicia es que la Secretaría General no puede sustituir a las oficinas nacionales en el examen de marcas, y al haber excedido su competencia se ha generado una nulidad contra una resolución de la Secretaría General. Vicio de forma, falta de motivación, por ejemplo, puede ser procedimiento indebido, y ahí tenemos un ejemplo, la empresa transnacional Nestlé contra la Secretaría General por la ausencia de motivación suficiente que invalida el acto porque vulnera el derecho de defensa y el control judicial. Entonces parece que la Secretaría habría emitido alguna resolución también sin motivación suficiente para hacerlo, y Nestlé le presentó esta acción de nulidad. Desviación de poder, uso de una facultad para un fin distinto al previsto en la norma. De aquí tenemos un proceso de un país, es decir, Colombia contra la Secretaría General, donde el tribunal reconoció que si se prueba que el acto busca fines ajenos al ordenamiento andino, procede la nulidad. Tenemos el falso supuesto de hecho o de derecho, que ustedes lo conocen bien, es cuando el acto se apoya en hechos inexistentes o en normas inaplicables, y tenemos un caso concreto del 2004 de Venezuela versus la Secretaría General, donde se basa en una interpretación errada de la decisión 344 sobre propiedad industrial. Todos estos procesos ustedes los pueden ver, y vamos a entrar a la página web del tribunal para que ustedes puedan ver toda la jurisprudencia. La imposibilidad, ilicitud o indeterminación de contenido, que es cuando el acto, la resolución o la decisión ordena algo imposible de cumplir, es ilícito o es confuso. Aquí tenemos un ejemplo de Colombia versus la Secretaría General, o se presenta contra una resolución de la Secretaría General. ¿Por qué? Porque habría ordenado medidas que no podían ejecutarse en el marco comunitario, con lo que queda el acto nulo. Entonces, repasando, ¿quiénes pueden presentar, interponer una acción de nulidad? Los órganos decisorios, que vendría a ser el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión y la Secretaría General. Los países miembros, pero ojo, y esto está en el cuestionario, los países miembros que no hayan aprobado la norma con voto positivo, ¿no? No es que Bolivia va a ir a aprobar una norma, va a votar a favor de esa norma y a las 2 semanas va a ir a querer declarar nulidad. El país tiene que demostrar a través del acta de que o se ha abstenido en la votación o ha votado negativo para poder intentar una acción de nulidad cuando se trata de una decisión. Y las personas naturales y jurídicas, ¿cuál es el único requisito? Que puedan demostrar que sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos han sido afectados. Entonces tienen que poder demostrar eso para que pueda ser una persona natural o jurídica quienes presentan una acción de nulidad. Prácticamente todos pueden presentar una acción de nulidad, como pueden ver, órganos del Sistema Andino de Integración Decisorios, países como estados se puede presentar, y personas. Aquí en los ejemplos que hemos visto tenemos solo una empresa, Nestlé. En el resto es Colombia y Venezuela. Bueno, la acción de nulidad debe ser intentada en los 2 años siguientes de la fecha de entrada de la decisión o de la resolución, porque si no generamos una incertidumbre. No podemos 20 años después o 10 años después querer intentar una acción de nulidad. Si han pasado 2 años y nadie ha intentado una acción de nulidad, entonces queda consolidada la norma y ya no se puede presentar una acción de nulidad, porque si no se generaría cierta incertidumbre. Entonces cualquier acción de nulidad se debe presentar a los 2 años. Eso es lo que dice el artículo 20 del Tratado de Creación del Tribunal. Dice: la acción de nulidad debe ser intentada ante el Tribunal dentro de 2 años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la decisión del Consejo o de la Comisión o de la resolución o del convenio objeto de dicha acción. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Ya más o menos hemos visto cuáles son. Si es un país miembro,
debe demostrar de que no votó a favor de esa decisión, ¿no? Que no fue que la comisión levantó la mano a favor y después está pidiendo la nulidad. Si es una persona natural o jurídica, las pruebas que demuestren que la decisión, la resolución, afecta sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, deben presentar la copia de la decisión o la resolución que se está impugnando, la indicación de las normas que ustedes estiman que se están violando y las razones de esta transgresión, y cuando la acción se interponga contra una resolución de efectos particulares, la designación y lugar en que se van a ser notificados, ¿no? Es bastante simple. Ahora, después de la pandemia, el Tribunal Andino de Justicia ya recibe este tipo de acciones vía electrónica. O sea, ni siquiera necesitan tener un abogado en Quito, ¿no? Pueden enviar vía electrónica su acción de nulidad sin ningún problema. Entonces, y como ven, es muy poco. Hay que poner qué es lo que quieren, qué es lo que están, y justificar por qué consideran, y en su justificación tienen que decir por qué hay incompetencia, por qué hay vicio de forma, por qué hay desviación de poder, cuál de estas, ¿no? Tienen que explicar por qué en el escrito, digamos, que envían, adjuntar la decisión o resolución y la demostración de que como particulares se afectan sus derechos o sus intereses. Hay la posibilidad de solicitar medidas cautelares en el caso de una acción de nulidad. Y solo en el caso de una acción de nulidad se permite este tipo de medidas cautelares. ¿Cómo funcionaría esto, no? Normalmente la interposición de la acción de nulidad no afecta la eficacia o vigencia de la norma. O sea, por el simple hecho de que yo haya presentado una acción de nulidad, no se va a afectar la continuidad de la norma ni nada hasta que el Tribunal Andino no resuelva el tema, ¿no? Pero si lo solicita el demandante y en algunos casos previo afianzamiento, si es que el tribunal así lo determina, el tribunal puede ordenar la suspensión provisional de la ejecución del instrumento. Entonces, ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, somos una empresa boliviana que estamos importando papel periódico para poder imprimir el periódico desde Perú. Y resulta que la Secretaría General, a través de una resolución, ha cambiado la clasificación arancelaria del papel periódico, con lo que, o la interpretación de la nomenclatura arancelaria, con lo que cambian las normas de origen y ese papel va a entrar a Bolivia pagando arancel porque ya no cumple normas de origen. A mí como privado, que necesito importar ese papel para poder distribuir el periódico, me perjudica inmediatamente. Entonces, yo le puedo pedir al tribunal, oiga, estoy seguro que la Secretaría ha actuado de manera incorrecta, de que esa norma debe ser anulada. Entonces, yo le pido la suspensión de la norma mientras se resuelve. Cosa que los 3 meses que se tarda el tribunal en resolver no sean un perjuicio económico para mí. Entonces, si el tribunal quiere, si decide, puede pedir un afianzamiento, puede decir, bueno, vamos a determinar la suspensión provisional, pero usted me presenta una caución, que puede ser una garantía de una póliza de seguros o ¿cómo se llama? Es una garantía o una letra de cambio, no recuerdo el nombre técnico exacto, a ver, creo que está por aquí. Sí, el afianzamiento podrá consistir en caución, es decir, una póliza de caución o una garantía de una compañía de seguros o aval bancario, ¿no? Por un monto que determina el tribunal. Dice, bueno, si usted está seguro, deje un afianzamiento para que el tribunal decida dejar sin efecto la norma mientras lo resuelve. Bueno, si la demanda de nulidad se dirige contra una disposición comunitaria de contenido general, basta que haya manifiesta violación de otra de superior categoría del mismo ordenamiento que se pueda percibir mediante una elemental comparación entre esta y aquella. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede pedir una medida cautelar si es muy fácil demostrar que una resolución, por ejemplo, contradice una decisión. Si la decisión dice que el papel se clasifica en tal subpartida y la resolución de la Secretaría General dice que a partir de ahora se va a clasificar en tal otra, hay una incongruencia directa de una norma de superior rango
con una de inferior rango, entonces se puede pedir estas medidas cautelares. Y lo mismo, si es una decisión que contraviene los tratados constitutivos de la comunidad andina. Si el objeto de la acción de nulidad fuera una norma de contenido particular, deberá parecer comprobados además los perjuicios irreparables. Entonces ustedes aquí tienen que decir, mire, si es que esta norma sigue en vigencia, yo voy a tener que pagar X cantidad de dinero en impuestos que después nadie me los va a devolver, lo que puede causar la quiebra de mi medio de comunicación escrito, de mi periódico, ¿no? Entonces ustedes tienen que explicar por qué les están pidiendo que tienen que demostrar de que los perjuicios de que la norma siga en vigencia es irreparable o de difícil reparación. Y bueno, pueden, como les decía, puede pedir, el tribunal puede, nunca lo ha hecho, que yo tenga conocimiento, estoy casi seguro que nunca lo ha hecho, pero podría pedir una caución o fianza que asegure la reparación de los eventuales perjuicios que se generen por la suspensión. Entonces, normalmente si es un tema arancelario, yo voy a decir, bueno, una boleta de garantía o una letra de cambio o un aval bancario por el monto de los aranceles que tendrías que pagar. Y después resulta que no se va a declarar la nulidad porque no tenía razón el demandante, entonces se ejecuta esa póliza, ¿no? Bueno, la acción de nulidad se termina con una sentencia. Esta sentencia permite que el tribunal se pronuncie sobre la legalidad del acto impugnado, desestimando la impugnación. No se puede directamente desestimarla porque no cumple con algunos de los requisitos, porque no se ha demostrado suficientemente la nulidad del acto, declarando la legalidad, es decir, diciendo no contraviene ninguna de las normas comunitarias, no ha existido desviación de poder, esta norma sigue vigente, sigue en pie y no se suspende, o declarando la nulidad. Y si se declara la nulidad, el tribunal además debe decir cuáles son los efectos de esa nulidad. Eso es lo que tiene la sentencia. Podemos ver aquí en la página web del tribunal, si me permiten compartir un ratito, vamos a ver alguna de las sentencias de nulidad. Y bueno, ahora voy a aprovechar para entrar al sitio web para mostrarles dónde encuentran la jurisprudencia, si me permiten. .org.es, ese es de Ecuador. Y es así de simple. Aquí tienen la jurisprudencia. Aquí están todas las sentencias del tribunal. Una vez que hacen clic en jurisprudencia, pueden ver por tipo de proceso judicial. Ahora acabamos de ver la nulidad, ¿no? Entonces vamos tipo de proceso judicial. Y ahí nos dice clasificación de jurisprudencia por tipo de proceso. Y estamos en la primera, acción de nulidad. Entonces, si hacen clic aquí, van a poder ver toda la jurisprudencia que se tiene sobre acción de nulidad. Miren, la última que ha resuelto el tribunal fue en el año 2024. Es una sentencia dentro del proceso 01 del 2022. Miren, ha tardado 2 años en resolverlo el tribunal. Vamos a abrir la sentencia. Entonces, esta es como supuesto acto de desviación de poder. El problema es que son un poquitito pesadas, ¿no? Porque es toda la gaceta del Acuerdo de Cartagena. Entonces, está acá, si ven son 71 páginas, no vamos a ver todo, solamente vamos a ver un pedacito. Dice, acción de nulidad planteada por ZINC, Industrias Nacionales, Sociedad Anónima, e Industrias Electroquímicas, Sociedad Anónima. O sea, son 2 empresas que han intentado esta acción de nulidad. Son contra resoluciones de la Secretaría General, contra la resolución 2272 del 2022 y la 2292 de manera parcial, ambos de la Secretaría General. Siempre se designa un magistrado sustanciador. En este caso era el doctor Hugo Gómez Zápac,
que era el magistrado peruano, que es el que es eso, es el sustanciador de esta acción, de este proceso. Entonces, vamos a leer un poquito. Quiero mostrarles algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, en este caso, la magistrada Sandra Charris, que como habíamos dicho es la magistrada de Colombia, emite voto aclaratorio en la presente sentencia en virtud de 3 consideraciones. En primer lugar, aclara respecto a ciertos párrafos que en su opinión el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina está facultado a efectuar la revisión de los requisitos de validez de un acto comunitario, etc. Es decir, votó a favor, pero quiso dejar la doctora Charris su opinión respecto a la sentencia. Y eso se puede hacer en estas sentencias, ¿no? Miren, es por clasificación arancelaria. Es justo un ejemplo como el que les ponía, es sobre la Nandina. Veamos qué es lo que sucede. Dice: el escrito de la demanda presentado por las empresas demandantes el 30 de septiembre. Son estas 2 empresas que parece que son productoras de zinc, por lo que hemos visto, o extractoras de zinc. Existe una solicitud de coadyuvancia a favor de la Secretaría General presentada por la República del Perú. En este caso, Perú se ofreció a coadyuvar a la Secretaría General en su defensa. O sea, Perú está del lado de la Secretaría en este caso, y las empresas son peruanas, ¿no? El escrito de la contestación de la demanda que presentó la Secretaría General lo hizo en el 2023. Y bueno, luego hubo una solicitud de coadyuvancia también presentada por la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación de Exportadores, ¿no?, a favor de las empresas del zinc, exportadores de zinc. Bueno, en esta primera parte son todos los considerandos, el glosario de términos. No nos vamos a perder en esto porque seguramente es muy, muy técnica. Debe ser precisamente la forma en la que se clasifica esto que seguramente exportan estas empresas, ¿no? Vámonos directamente, sigamos viendo, vámonos directamente al final, veamos qué sucede. Es toda la fundamentación que realizan, aquí está toda la explicación. Vámonos directamente a la parte decisor. Decide, primero, declarar infundada en todos los extremos la demanda en acción de la unidad planteada por las empresas Zinc Industrias Nacionales e Industrias Electroquímicas S.A. contra las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de conformidad con los motivos expuestos en la fase considerativa de la presente sentencia. Segundo, confirma las resoluciones, ambas, de la Secretaría General en todos sus extremos, y no condena costas a ninguna de las 2 empresas que ha iniciado la demanda. Entonces, en este caso, las empresas no han logrado la nulidad de estas resoluciones de la Secretaría General, de ninguna de las 2 resoluciones. En esta parte hace la explicación de los argumentos esgrimidos por las empresas. Nos dicen que las empresas demandantes habían ajustado significativamente su línea argumentativa. En la parte de los alegatos de conclusión, vamos a ver que hay una fase de alegatos, y en esta etapa procesal, a diferencia de cuando presentaron su demanda inicial, sostienen que la resolución sería nula porque la solicitud de criterio vinculante presentada por Perú no incorporó el informe técnico. Bueno, habría que investigar bien, son 71 páginas. Yo lo que les quería mostrar es cómo son las sentencias. Las firman, en este caso, la doctora Sandra Charris, Hugo Apac. Hugo Gómez Apac, les he dejado ahí en la bibliografía. Él es autor de una publicación bastante completa sobre el Tribunal Andino, este magistrado. Incluso también les voy a subir un manual, ¿no?, de cómo se presenta cada una de estas acciones, que toma como base algunos textos escritos por él. El magistrado boliviano, que era Rogelio Maita Maita, y Íñigo Salvador Crespo, que era el magistrado de Colombia. Bueno, así es como se ve una acción de nulidad. Voy a aprovechar que estoy en la página web del Tribunal Andino de Justicia. Aquí pueden ver absolutamente todas las acciones de nulidad
que han sido presentadas en el marco de la comunidad del Tribunal Andino de Justicia, pero también pueden ver las otras, ¿no? Las de incumplimiento, las prejudiciales, las de omisión, las demandas laborales, las demandas arbitrales, que habíamos dicho que hay solamente dos, la cuestión prejudicial de validez, que esto es, Bolivia ha presentado en su momento cuando lo de combustible, tienen solamente una experiencia en esto, ya vamos a ver de qué se trata, y algunos procedimientos sumarios. Aquí tienen absolutamente lo interesante, es lo bueno, que tienen toda la jurisprudencia a disposición. Pero también, no solamente es por tipo de proceso, también pueden ver por clasificación temática, y eso nos sirve muchísimo cuando van a hacer precisamente la interpretación prejudicial, el acto aclarado. Entonces ustedes pueden irse a algún área, por ejemplo, propiedad intelectual, y aquí van a ver, se divide en tres: en propiedad industrial, derecho de autor y derechos objetales de variedades vegetales, digamos derechos de autor, vámonos. Y aquí tienen toda la jurisprudencia, todas las sentencias relacionadas con derechos de autor y derechos conexos. Como ven, son puro interpretaciones prejudiciales, pero es bastante completo si es que requerirían en algún momento. Bueno, hasta ahí esta sesión. No sé si es que tienen consultas, comentarios. Los animo a participar, así podemos calificar participación. Doctor Rubén Mamani tiene la palabra. Gracias, Doc. Doctor, una consulta.